buenas tardes, queridos amigos. Les queremos presentar a un gran misionero, a nuestro misionero Juan Carlos Sánchez. Mucho gusto. Y es nuestro invitado a Mix Teologuemos, para lo cual lo invito, por favor, a contarnos de qué trata la obra. ¿Cómo están? Dios les bendiga. Es una bendición poder estar con ustedes y saludarlos. Mi nombre es Juan Carlos Sánchez. Soy misionero con comunidades indígenas, sirviendo en la selva del Perú ya hace 22 años, natural de Piura. Mi iglesia madre, mi iglesia enviadora, me envió en el año 2003 a la selva peruana como misionero. No sé si me enviaron porque me querían o porque no me querían, pero me enviaron. Eso es lo que vale. Y es un gusto poder estar con ustedes. Represento a la red de agencias misioneras en el Perú, que trabajamos con comunidades indígenas, y también al movimiento de las Tres Olas Misioneras, que es todo un movimiento de agencias misioneras y personas que están interesadas en poder servir y trabajar con comunidades indígenas. Y yo estoy agradecido por esta oportunidad que el Señor me da aquí de estar con ustedes para compartir el tema del día de hoy. El tema que hoy vamos a tratar es base bíblica de misiones. Si tuviéramos que hablar de este tema y tratarlo en toda su extensión, pasaríamos meses y meses hablando de base bíblica de misiones, pero vamos a tratar de darle una mirada general. Como les decía, sirvo en medio de comunidades indígenas. Gracias al Señor por esa oportunidad que Él me ha dado de conocer también la misión desde una perspectiva no solamente eclesial, porque a veces vemos la misión desde la perspectiva de nuestra iglesia local. Y claro, hay una misión que se ejecuta en la iglesia local, pero voy a hablar quizás un poquito acerca de mi experiencia también como misionero con comunidades indígenas. Así que pido que me tengan paciencia en eso. Bien, vamos a orar. Oramos pidiéndole al Señor su dirección, por favor. Padre bueno, Señor, gracias en esta tarde te damos por la oportunidad que me da, Señor, de poder compartir con mis hermanos, Padre, acerca de tu palabra y pensar y dialogar, Señor, acerca de esta base bíblica de misiones que tú nos has dejado, la gran comisión para cada uno de tus hijos, para tu iglesia, Señor. Gracias por esta oportunidad. Guíanos, Señor, a través de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bueno, no estén asustados por la vestimenta. No es un nuevo look, nada de eso. Es parte de la vestimenta de una de las etnias con las que servimos en el Perú. El Perú tiene más de 67 grupos indígenas, es un país multicultural y plurilingüe. Después les vamos a entregar a ustedes un mapa de oración que tiene todos los grupos étnicos con los que ya se ha hecho trabajo, donde podemos entrar como misioneros y tener la aceptación de estas comunidades indígenas. Se lo voy a compartir después al final para que ustedes puedan tenerlo también como un recurso para orar. Bueno, el tema para hoy tiene que ver con la base bíblica de las misiones. Y el material que se les ha entregado ahí nos habla acerca del propósito de Dios con la humanidad. Ahí en su material empezamos con que en el principio de la creación Dios tuvo un propósito o propósitos al crear al hombre y a la mujer. Primer propósito, Dios nos hizo para que el hombre le adorara. El libro de Génesis nos habla acerca de la creación. El Señor dice que nos hizo para que su creación le adore. Muchas veces esto es algo que no hacemos nosotros en la iglesia o en nuestras vidas. Cuando nos levantamos, usted se levanta de su cama y lo primero que dice: Señor, gracias por este día. ¿Y qué más le dice? Señor, bendíceme, cuídame, protégeme, prospérame, ayúdame, y todos los ¿no es cierto? Pero ¿cuánto de nuestro tiempo pasamos diciendo: Señor, yo te adoro por lo que tú eres? Gracias, Señor, porque viniste a mi vida. Te adoro porque eres un Dios santo, todopoderoso. Te adoro por la maravilla de la creación. Te adoro. O sea, hay muchos motivos por los cuales nosotros podríamos adorar a Dios. Pero muchas veces nuestro tiempo lo invertimos más en pedir al Señor. Y no estoy en desacuerdo que usted le pida al Señor. Podemos pedirle al Señor. Podemos presentar nuestras peticiones. Pero me gusta pensar en el Señor como un padre. Yo soy papá, tengo 2 niños, Juan Carlos y Gracia. Y cuando mis hijos quieren que yo les dé algo, si ellos dicen: papá, dame, ¿no es cierto? En Juan dijo, ¿no? Yo voy a reaccionar. Papá, quiero ir, y uno reacciona rápido, ¿cierto? Pero si, por ejemplo,
Gracia, mi niña llega y me dice: papito, tú eres lindo, te quiero, te amo, y me abraza. Y yo ya digo con qué intenciones viene, ¿no es cierto? Pero no me dice nada: yo te eres lindo, yo te quiero, eres el más lindo, papito. Y viene y me da mi beso y está ahí. Y entonces Gracia viene con todo ese cariño y yo ahí, qué rico, y Gracia se va. Yo digo: ¿qué le pasó? ¿Por qué no me ha pedido nada? ¿Con qué intenciones venía? Se supone que me iba a pedir algo. Entonces yo voy a decirle: Gracia, ¿qué quieres? ¿No es cierto? Porque me ha hecho sentir bien, ha llegado a mi corazón. Yo creo que la adoración es así. Uno llega al corazón del Señor, y yo me imagino al Señor cuando llegamos ahí, le adoramos y Él se deleita en nuestra adoración. Y yo me imagino ahí diciendo: Señor, te amo, eres lo más maravilloso, amén. Y me voy, y el Señor dirá: oye, María, José, Juana, se fueron y no me pidieron nada. Y el Señor, que ya conoce nuestras necesidades desde antes que nosotros nos demos cuenta y antes que nosotros las pidamos, Él va a decir: necesita salud, porque el Señor ya sabe que necesitamos. Necesita de repente trabajo, necesita esto, y el Señor va a ir supliendo nuestras necesidades. El Señor es así. Así que para animarles a poder emplear su tiempo, nuestro tiempo, en adorar al Señor, y el Señor, que conoce todas nuestras necesidades, Él las suplirá en una gran manera. Entonces, en primer lugar, Dios nos hizo para que el hombre le adorara. Y en segundo lugar, el Señor nos hizo para que como creación suya tengamos una relación estrecha, una relación cercana con Él. Me gusta hablar de esto porque el Dios que conciben los grupos étnicos en la Amazonía, donde yo sirvo, es un Dios distante. Es ese Dios que vino a la tierra, se manifestó, el ser humano hizo algo, pero hizo algo que dañó, que quebró esa relación, y Dios se fue. Estaba hablando la vez pasada con los Awajún, y ellos me comentaban, dentro de su cosmovisión y su historia, de que en la cosmovisión Awajún ellos entendían de que Dios había venido, pero que el Awajún se portó mal y le mataron a su hijo del Awajún, y Dios se fue, llevó a su hijo muerto, se fue Dios, y Dios ahora está en el cielo de espaldas, no mirando al Awajún. No le interesa lo que haga el Awajún, porque Dios está molesto, está de espaldas hacia la humanidad. Y es así como muchas culturas conciben a Dios como un Dios distante. Para llegar a ese Dios yo tengo que hacer ciertas cosas, ciertos ritos, cumplir con ciertas normas para llegar a ese Dios. Pero el Dios que nosotros entendemos en el cristianismo es el Dios de las relaciones, ese Dios personal, que me ama, que se interesa en mí, ¿no es cierto? Que quiere tener una relación personal con cada uno de nosotros. Así que, empezando por esos dos puntos, y les hablo de esto, ¿por qué? Porque también en nuestra sociedad, cuando hablamos de la creación, hay varias posiciones, ¿no es cierto? Dicen algunos que, no nos creó Dios, somos consecuencia de ¿qué? De la nada. Esa gran explosión que hubo en el mundo, ¡boom!, ¿no es cierto? Y todo era un caos, pero hubo una gran explosión y se juntaron las moléculas, los átomos, y está la vida, y acá estamos. Todo por una gran explosión. Otros dicen que estamos aquí porque somos consecuencia de la evolución, ¿cierto? En las universidades se enseña eso. ¿Venimos de quién? Del mono. Entonces, justo hablando del mono, una vez estábamos con los Shipibos en Canancha, Tipisca, y ahí llegó a esta comunidad un antropólogo. Él estaba ahí escribiendo su segundo libro, en español. Y dicho sea de paso, yo pensaba antes que esa gente nunca llegaba a las comunidades indígenas, pero esa gente que llega a ser antropólogos, sociólogos, a hacer su segundo o tercer libro, se meten a las comunidades indígenas para hacer sus estudios, así que uno tiene que estar bien preparado para poder responderle. Y recuerdo que este español llegó y los hermanos Shipibos me dijeron: hermano, vamos a almorzar, pero vamos a invitar a una visita que ha venido también. Ya invitémosle, vamos a comer. ¿Y qué ha tocado de comer? Hoy es caldo de mono, hermano. Yo dije: muy bien, vamos al caldo de mono, vamos a echarle. Y entonces nos sirven el paté ahí con el caldo, y viene el español y mira y dice: no puedes comer, te estás comiendo tu familia. Y los Shipibos lo miran y dicen: está loco, hermano, ¿cómo el mono va a ser nuestra familia? Y él empezó a hablar ahí: que somos consecuencia de la evolución. Y fue interesante porque ahí me permitió a mí comentarles a los hermanos Shipibos acerca de la evolución.
Y para poder explicarle la evolución, pues no lo voy a hacer con los términos que lo hacen en las universidades, sino de una manera ellos entienden muy gráficamente las cosas. Entonces le dije, el español dice que nosotros éramos mono antes, éramos mono pichico, más chiquito, de ahí pasamos a ser mono fraile, de fraile a mono choro, de choro a maquizapa, de maquizapa y ahora somos gente. Entonces le digo, más o menos así para que entienda la evolución. Y ellos se reían y le dicen al español, nosotros nunca hemos sido monos, nuestra mamá no fue mona, ni nuestros padres ni nuestros abuelos han sido monos. Nosotros somos gente. ¿De dónde sacas tú que nosotros somos monos? Nosotros a los monos nos los comemos, dice. Así que fue bien interesante esa experiencia ahí con mis hermanos en Canancha Tipisca de la etnia Shipibo. Entonces, pero nosotros, y creo que usted que nos está también escuchando y viendo, es que sabemos que Dios nos hizo. Amén. El Señor nos creó a su imagen y semejanza, fuimos hechos por Él. Pero la cosa no queda en el tema de la creación. Los primeros libros de la Biblia nos hablan de que Dios nos hizo con propósitos. Dios nos hizo para tener una relación cercana, una relación estrecha. Y esa relación se manifiesta. Génesis nos habla de esa relación entre el hombre y Dios. ¿Ya? Tanto que el Señor se aparecía a cierta hora y se iba ahí en el huerto del Edén, donde había puesto a Adán, a su amigo Adán. Iba el Señor y buscaba a Adán, ¿cierto? Y recorrían, ¿qué hacían? Recorrían el huerto. Entonces yo me imagino al Señor en el huerto, encontrándose en una esquina del huerto, diciéndole, hola Adán, ¿cómo te ha ido? Bien, Señor. ¿Qué estuviste haciendo? Hoy estuve poniéndole nombre a los animales. Ay, encontré un animal con un cuello largo. ¿Qué le pusiste? Jirafa. Y así yo me imagino a Dios dialogando con su amigo Adán. Pero Génesis nos habla también de que un día el Señor llegó a la hora indicada y al lugar indicado donde se encontraba con su amigo Adán. ¿Y qué pasó? Su amigo Adán no estaba. Y el Señor empieza a decir, ¿dónde estás, Adán? ¿No es cierto? Empezó a buscar a Adán. Y para los que somos de la era un poquito cristiana más antiguita, hasta hay una canción que nos enseñaron, ¿dónde estás, Adán? ¿Dónde estás tú? ¿No es cierto? ¿Y qué le respondía Adán? Estoy desnudo, Señor, estoy desnudo. Y pues bueno, vamos a ver que Adán pues come del fruto prohibido, peca, y pues esa relación entre el hombre y Dios se rompe. Pero no solamente se rompe la relación entre el hombre y Dios, también en Génesis nos habla que se rompe la relación entre el hombre y su prójimo. ¿Quién era el prójimo de Adán en el huerto del Edén? ¿Quién era? Eva, no había otra más, Eva. ¿Y qué decía Adán acerca de su prójimo, acerca de Eva, cuando la vio? ¿Recuerdan? ¿Qué dijo Adán? La vio de pies a cabeza, la miró y le dijo, tú eres hueso de mis huesos y carne de mi carne. El Adán se volvió loco por la Eva. Un muchacho me dijo una vez, estaba que la floreaba, estaba que la piropeaba. Y si es cierto, yo veo a mi esposa hermosa, yo digo, ¿cómo habrá sido la Eva? ¿No es cierto? Entonces, ve a Eva y él exclama y dice, tú eres hueso de mis huesos y carne de mi carne. Qué chévere relación que había entre entre este hombre, entre Adán y su prójimo, Eva. Pero cuando el hombre y la mujer pecan, y ya saben lo que pasó, se esconden, desnudos, ahí viene el Señor y le dice, Adán, ¿qué pasó? ¿Qué dice Adán acerca de su prójimo? ¿Se acuerdan qué dijo? Es la mujer que tú me... Al toque, varones. A ver, ¿qué dijo? A ver, varones, ¿cómo? La mujer, su prójimo, la mujer. Y todavía se la chanta, ¿no? Que tú me diste, como que yo no te la pedí, ¿no? La mujer que tú me diste. ¿Se da cuenta? Esa relación que había entre el hombre y el prójimo también fue rota. No solamente se rompe esa relación, también se rompe la relación del hombre con la creación. Y el Señor le tiene que decir a Adán, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del fruto que no debiste de haber comido, ¿qué dice? Maldita será la tierra por tu culpa, espinos y cardos. Y tenemos toda la situación que ya entendemos ahora, contaminación, medio ambiente y todo el tema, viene desde el Génesis. Así que todo eso viene como consecuencia de estas relaciones rotas. ¿Qué otra relación más se rompe? La relación del hombre consigo mismo.
Debido a que el hombre rompe su relación con Dios, rompe su relación con el prójimo, con la creación, el hombre ya no se valora, no estima su propia vida. Vamos a ver que uno de los hijos de Adán, ¿qué hace? Levanta su mano contra su propia sangre, contra su propio hermano. ¿Y estamos hablando de quién? De Caín y Abel. Entonces, estamos hablando de contextos bíblicos, ¿correcto? Estamos hablando de Biblia. La Biblia nos habla muy claro de esto en los primeros capítulos del libro de Génesis. Así que el hombre se aleja de Dios. El hombre es el que se aleja de Dios. ¿Por qué se alejó Adán de Dios? Porque había pecado, había desobedecido. El pecado que el hombre comete hace que reaccione de una manera inmediata. ¿Cuál es? Alejarse de Dios. El hombre no va y dice, Señor, ayúdame. No, se aleja, se esconde. Y si tendríamos que hacer teología de todos esos factores de que por qué se aleja, pasaríamos horas acá, pero vamos a tratar de avanzar. Entonces, pero aquí yo quiero llegar a un punto. El hombre se aleja, el hombre se esconde de Dios. Pero ¿quién es el que le dice, Adán, ¿dónde estás? ¿Dónde estás tú? Es Dios. Y es Dios el que busca al hombre. A veces nosotros pensamos, y he escuchado en algunos testimonios decir, hermano, yo era un perdido, pecador, estaba en el mundo, y un día pasé por afuera de la iglesia, o el hermanito tal me habló, y yo busqué a Dios. Pues yo no encuentro en la palabra de que el hombre lo busque. Es Dios el que nos busca. Él es el que sale a nuestro encuentro, a buscarnos, porque estábamos como ovejas sin pastor. Pero en ese proceso de buscarnos, el Señor utiliza y permite que pasemos por ciertas cosas, consecuencias de nuestro pecado. Y yo le llamo, esas son las cuerdas de amor con las que el Señor nos va atrayendo a Él. Pero todo se inicia en el Señor. Él es el que nos busca. Él es el que sale a nuestro encuentro. Entonces, cuando Adán peca, Génesis 3:15 nos habla de que el Señor también ahí, después de todo ese proceso de hablar con ellos y de sacarlos del huerto del Edén, el Señor les promete que de la simiente o la descendencia de la mujer enviaría a alguien que derrotaría a Satanás. Y ahí está hablando de la venida, está dando una profecía, diríamos, ¿la venida de quién? De Jesucristo, ¿no es cierto? Entonces, pero Jesucristo no es que viene ahí inmediatamente, hola, aquí llegué, soy el Salvador, soy Jesucristo. No, hay todo un tiempo, un proceso. Y ustedes saben que Jesucristo nació dentro de una cultura, dentro de una nación, ¿no es cierto? ¿Dentro de qué cultura? La cultura judía. Entonces, pero el pueblo judío no aparece así de la noche a la mañana. Dios, para formar este pueblo, a esta nación, al pueblo judío, llama a un hombre. ¿A quién llama en primer lugar? A Abraham. Y a Abraham le da un propósito y le dice, bendeciré a través de ti a todas las naciones. Ahora, cuando Dios llama a Abraham, lógicamente está el Señor pensando en la formación y en la edificación de una nación, que es la nación judía. El Señor quería que el pueblo judío, que la nación judía, pueda ser ese canal a través del cual todas las naciones iban a ser bendecidas, a través de, diríamos en un sentido figurado, la comisión del establecimiento del reino. El Señor deseaba que Israel sea su representante, que Israel muestre ese amor y esa misericordia por todas las naciones. Así que la intención del Señor a elegir a un pueblo, en este caso el pueblo de Israel, no era que el Señor se estaba olvidando del resto de los pueblos o que no le interesaban las otras naciones, sino que Israel iba a ser como un canal a través del cual el Señor se iba a manifestar a todas las naciones. Un día, comentando esto con mis hermanos indígenas, les decía, es como que si hubiera una gran represa de agua, y ahí en esa represa de agua es como si Dios fuera la represa, y allá están las chacras, le digo, tus sembríos. ¿Cómo haces para llevar el agua de la represa a las chacras? Y decía, tiene que ser un canal. ¿Lo llevarás en baldecito? No, dice, mucho tiempo. Un canal. Ahora, ese canal tiene una función, que el agua pueda fluir. El agua, en un sentido figurado, vendría a ser el mensaje, que va destinada ¿a dónde? Por el canal hacia todas las naciones, hacia todos los pueblos, porque ese era el deseo del Señor. Pero ¿cuál es la actitud o la respuesta de Israel? El pueblo de Israel, Dios había hecho un pacto con ellos. El Señor dijo, mire, yo voy a ser su Señor, yo voy a guardar de ustedes, y voy a proveerles. Inclusive ustedes ya saben toda la historia de Israel en su proceso de peregrinaje en el desierto. Y el Señor
les dice, ustedes van a ser canal de bendición. Pero ¿qué hace el pueblo de Israel? Cumple con su función, dice, Dios nos ha elegido como canal de bendición, vamos a proclamar la palabra hasta lo último de la tierra. Vengan todas las naciones, hay que amar a todos los pueblos. No, Génesis mismo nos habla de un pueblo. Génesis, Éxodo y los primeros libros de la Biblia nos muestran un pueblo que era de duro corazón. Los judíos, el pueblo de Israel, se sentían merecedores de la salvación, se sentían la última Coca-Cola en el desierto. ¿Y cómo trataban a las otras naciones? ¿Con amor? No, ¿cómo le llamaban? Esos gentiles. ¿Ah? Y el término gentil es un término fuerte. ¿Ah? Si tú vas a estudiar teológicamente qué significaba eso, es fuerte. Era un desprecio por todo lo que no fuera del linaje de Israel. Entonces, ¿pero qué les había dicho el Señor? Que ellos tenían que llevar el evangelio, que ellos tenían que mostrar misericordia, amor por todas las naciones. Pero fue todo lo contrario. Israel no cumplió con la parte de su pacto. Israel centró toda su adoración ¿en dónde? ¿Dónde era el lugar santo y santísimo para los judíos? En Jerusalén. El templo, ¿no es cierto? Todo era el templo. ¿Y el templo era importante? Sí, era importante porque era el lugar de adoración. El templo también era el lugar importante, ¿por qué? Porque ahí estaba la misma presencia del Señor, el lugar de adoración, pero también porque ahí también se podía encontrar a los maestros que podían disertar y enseñar acerca de las leyes del Señor. Era importante el templo, sí, pero todo se había centralizado en el templo. Y el Señor, pues, ¿dónde estaba el canal de bendición? Si solamente querían estar en el templo. Y entonces el Señor empieza a hablarle al pueblo de Israel. Y yo pongo esto, Dios hace un juicio con el pueblo de Israel. En un sentido figurado, Dios llama a juicio a Israel, y en un juicio siempre hay acusados, evidencias, hechos y también los veredictos del juicio. Y quiero, por ejemplo, los acusados, Dios llama al pueblo de Israel. Las evidencias, ustedes han sido desobedientes. Ustedes no han cumplido con la parte del acuerdo y del pacto que habíamos hecho. Y si alguien que me está escuchando sabe algo de derecho, sabe que cuando una de las partes no cumple, nos vamos a juicio, ¿no es cierto? ¿No has cumplido con la parte? Yo cumplí con mi parte, el Señor cumplió con su parte, ha guardado al pueblo de Israel hasta ahora. Pero ellos no, han desobedecido. Los hechos. El pueblo de Israel no fue un pueblo misionero, que digamos, los judíos llegaron a los confines de la tierra y han sido misioneros. Qué lindo. No, el evangelio no nos llegó acá por los judíos. Entonces, no han tenido fruto. ¿Qué más? Otros hechos que podemos mencionar en los judíos. Maltrataron a los enviados. Aún en medio de la situación en la que estaba Israel, el Señor les enviaba a sus profetas. Y cuando el profeta llegaba el profeta, ¿y qué decía Israel? Bienvenido profeta, un cuisito, un cevichito, sírvase, por favor descanse, queremos escuchar el mensaje del Señor. No, ¿qué le decían los del pueblo de Israel? ¿Cómo trataban a los judíos, a los profetas, a los enviados? Hermanos, los humillaban, los avergonzaban y los mataban. Era duro. ¿Y quién hacía esto? Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial. Y entonces maltrataron a los enviados. Otro factor y otro hecho que surge de Israel es que intentaron apropiarse de la viña. El Señor había hecho una distribución ahí en el templo. Ese lugar que había puesto ahí para que vengan todas las naciones y le adoren y se preparen antes de llegar a adorar ahí, ¿no es cierto? El patio de los gentiles. ¿Qué hicieron con ese lugar? ¿Qué hicieron con el patio de los gentiles? Hicieron un mercado. Dijeron, este patio cómo va a estar desocupado. Pues hagamos un mercadito, pongamos aquí Totus, Plaza Vea, no sé, pongamos aquí los cambistas. Y pusieron eso. Y ya no había lugar para las naciones. Y es ahí donde Jesús llega, pues, y lo saca con el látigo y le dice, ¿qué? Escrito está, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Y ustedes han convertido de esto, ¿qué?
una cueva de ladrones. ¿Dónde estaba Jesús? Estaba en el templo. Entonces, ¿qué hace el Señor? El Señor lleva su juicio contra el pueblo de Israel, porque además, y quiero añadirle, que aquellos que estaban ahí haciendo barra para que Jesús sea crucificado, ¿de dónde eran? Ahí está Pilatos, le quería salvar el pellejo a Jesús, dijo. Yo no le he encontrado ninguna culpa, y afuera, ¿qué decía? Crucifícalo, mátalo. ¿De dónde eran? ¿Peruanos? ¿De dónde? Judíos. Interesante, ¿no es cierto? Y el Señor dice, a los suyos vino y los suyos no les recibieron. Mas a los que le recibieron, y ahí entramos nosotros los gentiles, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Así que el juicio del Señor sobre Israel es un juicio también en el cual el Señor dice, voy a poner mi mano sobre ustedes. Ustedes han sido una nación desobediente. Ustedes, en lugar de ser canal de bendición, han despreciado las otras naciones. Voy a poner mi mano sobre ustedes. Van a ver. Voy a tener que disciplinarlos. Y ese es donde llevan ese proceso en el desierto. Pues. Y el Señor les dice, mire, ustedes creen que porque son hijos de Abraham, ¿no es cierto? Y que le dice Jesús, mira, si a Dios le da la gana, levanta hijos de Abraham de las piedras. Total, el Señor les dice en Mateo capítulo 21, verso 43, dice así, Jesús hablándole a las autoridades judías, dice, por eso les digo que a ustedes se les quitará el reino y que se le dará a un pueblo que produzca la debida cosecha. Ah, Israel, ¿no quieres hacerlo? Te he dado la bendición, he estado contigo, pero no quieres hacerlo. Y entonces el Señor quita esa comisión del establecimiento del reino de Dios, ese privilegio que era para el pueblo de Israel, se lo quita. Y le dice, ¿y qué se le dará a un pueblo que produzca la debida cosecha? O sea, el Señor le está diciendo, me voy a buscar otro pueblo. Y así el Señor quita la comisión del establecimiento del pueblo, la comisión del establecimiento del reino de Dios, que se lo había dado en el inicio a Israel, se lo quita y se lo da ¿a quién? A este ya no Israel étnico, sino a un Israel espiritual, que se le conoce como la gente del nuevo pacto. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento nos habla de un pacto que el Señor hizo con el pueblo de Israel. Y ese pacto, ¿se acuerdan? Estuvo sellado con la sangre de un corderito, ¿no es cierto? Ese corderito sacrificado, y con esta sangre sello este pacto. Pero el Señor dice, yo voy a hacer un nuevo pacto, un Israel ya no étnico, un Israel que es un Israel espiritual, o sea, de la fe. Ya no es solamente los hijos de Israel, sino los hijos de Dios. O sea, la connotación cambia. Y esta gente del nuevo pacto es la que ahora el Señor le va a entregar ese privilegio de la comisión del establecimiento del reino de Dios. Y esta gente del nuevo pacto no es nadie más que la iglesia del Señor. La iglesia del Señor. ¿Y quién es la iglesia del Señor? Toda persona que ha recibido a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Ojo, no importa si esta persona no es de tu denominación. ¿Ah? No importa, no es de mi denominación, de mi iglesia, no, es toda persona que ha recibido a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Aquí no estamos hablando, no, que es que mi denominación tiene tantos años. Puede ser una iglesia independiente. Pueden ser mis hermanos de las tribus indígenas que no tienen iglesias denominacionales, pero que aman al Señor Jesucristo, que lo han recibido como su Señor y Salvador y que lo siguen. Son parte de esa iglesia del Señor que está distribuida por todo el mundo. Esa iglesia que el Señor dice que Él la escogió y que está fundamentada ¿sobre quién? Sobre el Señor. La iglesia no está fundamentada, no está fundada sobre el hombre, sobre hombres o sobre no, el Señor Él es el Señor de la iglesia. Es la iglesia del Señor Jesucristo, esa iglesia que dice que es victoriosa sobre el infierno y que las puertas del Hades no podrán prevalecer contra ella. ¿Quién es esa iglesia? Nosotros, hermanos. Y ahí hombres, mujeres, blancos, negros, aún judíos que se han convertido al cristianismo también son parte de la iglesia del Señor. Y los que somos gentiles y habíamos sido menospreciados, somos parte de la iglesia del Señor. Todo aquel que ha recibido a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Y a esta iglesia
el Señor ya le da lo que se conoce como la gran comisión. Mateo capítulo 28, verso 18 al 20 nos habla de que ir, dice, y hacer, ¿qué? Discípulos. ¿A dónde? A todas las naciones. Ahora, ¿desde dónde empieza esta misión para la iglesia? ¿Desde dónde empieza? La misión, y esta es una equivocación a veces cuando se piensa que la misión de Dios es aquel, o la ejecuta aquel que está en otro continente, con otra cultura. No, la misión de Dios empieza desde mi Jerusalén, desde lo más próximo, mis vecinos, mis familiares. Ese es el lugar, el campo misionero donde Dios me ha llamado. Toda persona que tiene contacto conmigo, ahí cerca a mí, es parte de ese campo misionero. Alguien dijo que todo corazón con Cristo es un corazón alcanzado, y todo corazón sin Cristo es un corazón por alcanzar. ¿Cuántas personas hay que aún faltan ser alcanzadas y tan cerca a nosotros? Nuestro Jerusalén. ¿De ahí qué más habla? Judea, pues la provincia, o sea, no centralizarnos en nuestra localidad. Si hay un lugar más allá de nuestra localidad, donde el Evangelio no ha sido llevado, donde hay una oportunidad para llevar el Evangelio, ese podría ser nuestra Judea. Samaria, ¿qué vendría a ser Samaria? En el contexto de los judíos, ¿eran qué? Sus enemigos, los menospreciados, ¿no es cierto? Si de aquí, de este punto a este punto, directo, yo podía llegar, los israelitas, pasar acá y en medio estaban los judíos, yo prefería darme una vueltaza por acá, pero no pasar por donde pisaban los samaritanos. Mira, y que eran casi parientes con ellos. Entonces, Israel no cumplió con su parte de ser canal de bendición para todos los pueblos, todas las naciones. Y vamos a ver ahí que los samaritanos pues son menospreciados muchas veces por los judíos, pero Jesús nos da muchos ejemplos en la Biblia acerca de su amor y su acercamiento también a los samaritanos. Y pues bueno, hacer discípulos a todas las naciones. Culturas diferentes, contextos diferentes a los nuestros. Qué chévere es estar en nuestra cultura, comiendo la comida que nosotros comemos, teniendo nuestra familia cercana, nuestro clima, donde nos hemos criado, donde está todo lo que conocemos. Pero muchas veces cuán difícil es dejar lo conocido, lo cómodo, para llevar el Evangelio a lugares donde Cristo aún no ha sido anunciado. Y ese es el desafío para la iglesia hoy, que el Señor nos lleva a llevar su palabra aún a culturas diferentes a la nuestra. Amamos a nuestro Perú, sí, amén, pero Dios también ama a Chile, pues. Y si Dios quiere que vayamos a Chile, tenemos que pues ir a Chile, pues, llevando el Evangelio también a los chilenos. Estaba una vez en Chile y le decía, en una conferencia misionera, le decía: hermanos chilenos, ¿cuál es ese país que te quita tu mar, que te quita tu comida, que siempre te está haciendo problemas? ¿Cuál es ese país ahí? Y los chilenos decían: ¡Perú! Yo le decía: el Señor quiere que vengan al Perú también, para que puedan llevar el Evangelio que ustedes han recibido de gracia. Así que es ahí que el Señor nos da, ese es nuestro alcance de la misión, pero también nos da una base bíblica de misiones. Bueno, y toda la Biblia habla de misiones, pero yo quiero hoy hacerles recordar lo que dice Mateo 28, 18 al 20, pues, ¿no es cierto? Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Pero también Marcos capítulo 16, verso 15 al 18, también nos habla de que el Señor quiere que lleguemos a todos los pueblos, que prediquemos, que anunciemos su palabra. Lucas 24, 47 al 49 también lo reafirma. Y el famoso Hechos 1:8, y recibiréis ¿qué? Poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y qué? Y me seréis testigos. ¿A dónde? A todas las naciones. Entonces Hechos 1:8 nos dice: y recibiréis poder, ¿ok? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en toda Jerusalén, en toda Judea, en toda Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto es algo importante. No podemos hacer la obra del Señor si nosotros no vamos en el poder del Espíritu Santo.
Y hablar del poder del Espíritu Santo es hablar de lo que nos dice Hechos 1:8. El Espíritu Santo ha sido dado para nosotros, los creyentes, para su iglesia. ¿Para qué? Para que tengamos poder, autoridad. Y es el mismo obrar del Espíritu Santo el que nos hará recordar, ¿no es cierto? ¿Qué más dice? Nos enseñará, estará con nosotros. Oiga, si el Espíritu Santo no va con nosotros, en realidad yo no sé qué trabajo es el que vamos a hacer, porque el misionero, es el que cambia a las personas, es el Espíritu Santo el que transforma, el que cambia a las personas. Es más, a veces pensamos como misioneros y decimos, uy, yo estoy yendo a un campo blanco, pero ¿sabe qué? La gran noticia es que a veces cuando nosotros llegamos, el Señor ya va delante de nosotros. El Señor ya se manifestó de diferentes maneras. Hace poco, recién llegando de Panamá, escuchando unos testimonios de nuestros compañeros que están sirviendo en países musulmanes. Dios se revela hasta a través de sueños. Oiga, si usted quiere encontrarle razón a eso, yo métase usted a ver ese tema. Pero Dios se revela a través de esto. ¿Para qué? Para llegar a lugares donde la iglesia no llega. El Señor ya está adelantándose. Es el amor y la misericordia del Señor. Entonces, a eso lo conocemos como la Gran Comisión. Ahora, podemos hablar bastante sobre la Gran Comisión, cómo hacer la Gran Comisión, pero ¿cómo podemos involucrarnos en la Gran Comisión? Es algo que quiero compartir con ustedes. Y algo que necesitamos entender es que la oración es importante y vital para la obra misionera. La misión se inicia y se sostiene con la oración. Necesitamos que la iglesia ore por la obra misionera. Necesitamos que la iglesia ore de una manera responsable por los misioneros, por los campos de misión donde son enviados sus misioneros. Entonces, misiones se hace orando, pero misiones también se hace yendo. Necesitamos de misioneros en campo. Necesitamos que haya gente dispuesta a dejar su comodidad, su cultura, lo conocido, para trasladarse y ser canal de bendición hacia otras naciones. Pero aquí hay algo importante. ¿Cómo vamos a salir nosotros hacia otros lugares si aquí en el lugar donde estamos no somos de bendición? En una oportunidad estaba compartiendo de esto con un grupo también, y una hermana se acercó y me dijo: hermano, yo quiero ir a lo último de la tierra, yo quiero llevar la palabra del Señor a todas las tribus. Le dije: excelente, ¿qué haces aquí en tu iglesia local? Y me miró y me dijo: nada. Y dije: ¿cómo que nada? No, es que yo tengo un llamado a la China. ¿Tienes un llamado a la China? Sí, amén, yo creo que puedes tener un llamado a la China. Tiene un llamado a la China, pero ni a la China de la esquina le ha predicado. ¿Dónde empezamos a manifestar ese llamado? Es en el lugar donde estamos. Me encanta a mí el llamado de Pablo, ¿no es cierto? Como el Señor lo llamó, ¿no es cierto? Pablo estaba en una iglesia local, estaba cumpliendo una función ministerial ahí, y llega el Espíritu Santo y dice: sepárame a Pablo ya, Bernabé, para el ministerio para el cual los he elegido. Pero ellos no estaban ociosos, ellos no es que iban cuando querían, ellos eran líderes activos dentro de la iglesia de Antioquía. Así que necesitamos misioneros en los campos, necesitamos, pero que sean primero de bendición en su propia cultura, y de ahí el Señor les abrirá puertas si Él quiere llevarlos hacia otras naciones. Entonces, hemos visto la oración, hemos visto el ir, también el dar. Hermanos, el evangelio es gratuito, pero moverlo cuesta. Si usted como misionero quiere ir para algún lugar y usted tiene que irse en LAN o en lanchita, no sé, pero en lo que se vaya le van a cobrar el pasaje, ¿no es cierto? O usted va y le dice al piloto del avión o al piloto de la lancha: me voy a predicar, ya sube gratis. No, entonces el evangelio es gratuito, pero moverlo cuesta. Y no todos van a ir al campo misionero, pasando culturas sociales, geográficas, pero todos podemos apoyar para que los que van más allá puedan tener una manera de llegar, el sustento. Así que las finanzas es un punto importante a través del cual podemos nosotros ser parte de la Gran Comisión. Entonces yo digo siempre: hagamos misiones orando, yendo, dando, movilizando. Hay gente que moviliza en las iglesias, que comparte, que anima, que incentiva a que la iglesia pueda formar parte de la Gran Comisión.
Pero no solamente hagamos misiones orando, yendo, dando y movilizando, sino que también hagamos misiones no estorbando. Porque en algunas iglesias, yo sé que en la suya no, pero en algunas iglesias que yo conozco hay gente que estorba. ¿Por qué? Los pastores, los líderes dicen: hermanos, vamos a orar por tales grupos étnicos, vamos a orar por tales naciones. Uy, pastor, tanta cosa por qué orar, tanta necesidad acá, y ahora vamos a orar por etnias, por continentes que ni conocemos ni conoceremos. Y se oponen a la oración. Cuando en la iglesia a veces organizamos grupos, un grupo de misiones, vamos a hacer un viaje misionero de corto plazo. Uy, no, allá hace mucho calor, hace mucho frío, te van a dar caldo en mono, vas a viajar en el peque-peque, y si te caes, y en vez de animar, desanimamos. Y peor cuando se habla de finanzas. Mis compañeros pastores, cuando tienen el desafío de hablarle a la iglesia de ofrendar para las misiones, ya hay algunos: ya está pidiendo plata. Todo es plata. Seguro que carro nuevo quiere comprarse el pastor, por eso está pidiendo plata. Y empezamos con nuestros comentarios ¿a qué? A estorbar. Y cuando alguien quiere movilizar e incentivar a la iglesia: tú todo misiones, todo misiones. Hermano, pero la razón de la existencia de la iglesia es la gran comisión. Es para eso que estamos aquí, para anunciar su reino. Pero cuando algunos ven que se está haciendo eso, en vez de animar a los movilizadores, los desaniman. Así que por eso yo digo: sea parte de la obra misionera, orando, yendo, dando, movilizando y no estorbando. Que no estorbemos a la gran comisión. Pero también es realista de que cuando le hablamos a la iglesia acerca de misiones, a veces escuchamos no puedo, somos muy pobres, no tenemos mucha gente, no tenemos la capacitación, son lugares muy alejados. Y escuchamos no puedo. Cuando usted escuche que alguien dice no puedo, en realidad yo creo que el que quiere hacerlo puede y se va a esforzar, ¿no es cierto? El que va a amar la misión y el que va a ser obediente a la misión se va a esforzar. Porque aquel que dice no puedo, no puedo ser parte de la obra misionera, no puedo orar, no puedo movilizar, no puedo ir, no puedo ofrendar, ese que dice eso, después está en el concierto: todo lo puedo en Cristo que me... Así que cuando alguien te dice no puedo, muchas veces lo que está diciendo dentro de su corazón es no quiero. Estamos repitiendo la historia de Israel. Yo soy salvo, tengo la salvación, yo soy el pueblo de Dios, así que ahora sí, solamente canto allá en el cielo y espero irme al cielo. ¿Qué me importa lo que esté pasando alrededor con mi prójimo? ¿Qué me importan las otras naciones? ¿Qué me importan los pueblos? Y me vuelvo y me coloco en una posición egoísta, con un canal que no fluye hacia todas las naciones. ¿Cuándo es el tiempo? El Señor nos dice bien claro: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Hoy más que nunca los campos están listos para la gran cosecha. Latinoamérica es un campo que está enviando misioneros ahora. Iberoamérica inclusive, estamos enviando misioneros por muchos lugares. Tenemos hasta facciones que podemos pasar como gente de otras naciones. Tenemos gente aquí que parecen asiáticos, otros tienen cara de gente de la India, de África, hasta negritos tenemos. Mire todo lo que Dios nos ha preparado para poder ingresar a todas las naciones. Tristeza para los gringos, porque los gringos son, y ¿sabe? No puede confundir a un gringo con un asiático ni con uno de India. Pero Latinoamérica y Iberoamérica tenemos esas características. Y si miramos al Perú, peor, ¿no es cierto? Y aún el Perú tiene los diversos tipos de clima. Tú te quieres ir a servir un día a un campo donde sea Amazonía, tenemos selva. Te quieres ir a la África, a Somalia, muy bien, anda. Si aguantas en la selva del Perú, vas a aguantar allá. Pero si no aguantas en la selva del Perú, ¿qué vas a aguantar en África? No, yo me quiero ir donde hace mucho frío, los esquimales, donde... Pero anda, vive a Puno, pero aguantas en Puno, vas a aguantar en esos lugares, ¿no es cierto?
Yo me quiero ir allá donde hay mucha pobreza, en India la gente está que se muere, no tiene para comer. Hay lugares en Lima donde hay gente con mucha pobreza. Miren, tenemos espacios sociales, geográficos y culturales en los cuales podemos empezar a hacer nuestros primeros pininos en la misión, yo digo. Si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. Si ahí donde Dios nos pone no somos fieles, no esperemos estar en lo mucho. Para terminar, quiero hacerles recordar lo que dice Apocalipsis capítulo 7, versículo 9 en adelante. Dice: después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban, dice, delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos con ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz, diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Esa es la historia final. Un día, de todos los pueblos, tribus y naciones, una gran multitud, adorando y aclamando el nombre del Señor. Porque el deseo de que su iglesia, nosotros su iglesia, seamos, el deseo del Señor es que nosotros seamos una iglesia con un enfoque misionero, desde nuestro local hacia todas las naciones. Dios les bendiga. No sé si hay alguna pregunta. Muchas gracias por la excelente exposición. Uno aprende bastante con estos talleres, y en una oportunidad tuve yo la ocasión de conversar con algunos hermanos de otras iglesias, creyentes y no creyentes, y entre ellos surgieron preguntas, ¿no? Por ejemplo, me preguntaron a mí, así, porque yo estaba compartiéndoles, y me dijeron: pero se supone que si uno es misionero, si Dios le ha encomendado la gran misión de predicar la palabra y que está siendo protegido por Dios, no debería pasarle nada malo a ese misionero, mucho menos a su esposa y a sus hijos. Pero ¿qué ha pasado en estos casos? Que hay un misionero que fue asesinado, y no asesinado inmediatamente, fue incluso torturado, asesinado, no solo él, y a toda su familia. ¿No se suponía que Dios lo estaba cuidando? ¿No se suponía que Dios lo estaba protegiendo? ¿O es que Dios ha permitido que ese misionero termine así tan mal, después de haya sacrificado su tiempo, su familia? ¿Así es como ha sido pagado? ¿O es que ese misionero pecó, erró en algo y Dios lo castigó? Y yo me quedé sin palabras, no sabía qué responder. Buena pregunta. El misionero por excelencia es Jesucristo. Y Él, viniendo, enviado por el Padre, siendo el mismo Dios hecho hombre, se encarna y dice: a los suyos vino. O sea, y mira la respuesta: y los suyos no le recibieron. Pero mira, Jesús fue enviado, ¿verdad? Y un misionero es enviado, diríamos, por el Señor, su iglesia lo acompaña, pero Jesús fue enviado por su mismo Padre. O sea, como que había garantía que no le iba a pasar nada. ¿Y cómo terminó Jesús? Crucificado, despreciado. ¿Le creyeron? No le creyeron. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Ahora, ¿qué pasa? Pablo, y Hechos, cuando hemos leído hace un momentito, dice: y recibiréis poder, dice, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Pero la palabra testigos, que nosotros entendemos como testigos, también tiene la connotación de me seréis mártires. O sea, el que está dispuesto a tomar la cruz de Jesús y ser su testigo, está dispuesto a morir. Por eso es que Pablo dice, en esa connotación, Pablo dice: por eso que para mí el vivir es Cristo y el morir, no morir porque muero de viejo, sino morir por causa de Cristo, que dice Pablo, es ganancia, no es pérdida. Entonces yo creo que la respuesta ahí sería, pues, mira, a mí alguien me preguntó: Juan Carlos, ¿tú no tienes miedo de morir en la selva? No, le dije. ¿Por qué? Ya estoy muerto. La Biblia dice: pues ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ese es el problema muchas veces con la iglesia y con el cristiano. Quiere seguir viviendo y quiere vivir una vida que el Señor no quiere, y quiere edificar algo que el Señor no le ha llamado a edificar. ¿Se da cuenta? Entonces, el mensaje del Evangelio es un mensaje también de sacrificio,
de entrega, de renuncia, de estar dispuesto aún a morir por causa del Señor. Entonces, no es que el misionero pecó, no, son cosas que pasamos en el campo misionero. Mira, tengo compañeras misioneras que fueron misioneras en campos de persecución, y ellas cuando llegan de este campo nos comentan lo que han pasado, algunas de ellas abusadas. ¿Qué pasó? ¿El Señor no estaba con ellos? Aún en medio de ese sufrimiento, el Señor mostró su misericordia y su gracia. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Hermano, seguir al Señor, sí, el Señor está con nosotros, esa es la promesa, pero el Señor nos va a dar la fortaleza para afrontar todo lo que va a venir en el proceso de llevar su misión. Así que tendríamos que repensar nuestra teología ahí, porque si viene con un tema de contexto teológico, es, no, yo de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, Señor, te reclamo mis derechos. Tú tienes deberes, tienes responsabilidades, y también aparte de eso hay ese sacrificio, y yo creo ese gozo. Qué gozo es poder servir a mi Señor. Y si por eso, dice Pablo, yo tengo que morir, Pablo dice, con mucha alegría lo haré, con mucha alegría. Así que, pero es algo que tiene que ver con nuestra concepción teológica, nuestra eclesiología y la manera como entendemos nuestra misionología también. Pues yo podría decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. Gracias. Pastor, muchas gracias por su prédica, por compartirnos, como ese corazón misionero, ¿no? Y yo tenía una pregunta respecto a cómo es que surgió en su corazón misionero el ir por las comunidades nativas, ¿no? Yo entiendo y he podido solo estar un día, quizás visitando una obra misionera en Palma Real, y realmente veo que es un desafío muy fuerte. Por eso era la pregunta, ¿no? ¿Cómo es que en usted nació el deseo de ir a esas comunidades nativas? Bueno, todo es parte de un proceso, tampoco es que viene la cosa de la noche a la mañana y uno dice, ya, así es, no, es parte de un proceso. Es un proceso que empieza desde el servir dentro de una iglesia local y entender desde esa iglesia local que Dios tiene un propósito con mi vida. Mira, cuando yo estaba en mi iglesia local, yo veía que en la iglesia todos querían los cargos, todos querían el púlpito, y una de las cosas que el Señor hizo fue permitirme salir de mi iglesia local para ir al campo, ahí en mi propia cultura, entre los arrozales, en la zona diríamos, casi sierra de Piura, de donde yo vengo, y ahí Dios empezó a inquietar mi corazón por lugares más alejados, que tenían aunque hablaba mi mismo idioma, tenían otras expresiones culturales y todas otras creencias, otra cosmovisión, como se le llama. Y yo creo que Dios fue por ahí trabajando esto. Cuando uno entiende de que el propósito de nuestra vida es llevar el evangelio del reino de Dios, y eso el Señor pone esa carga en tu corazón y tú ves la necesidad, ese es un trato de Dios directamente contigo. Vuelvo a decir, no todos van al campo, no todos van a quedarse en el campo. Hay algunos que van a ir a apoyar por un tiempo al campo y bienvenidos sean, pero no todos van a quedarse en el campo. Dios va a trabajar y tratar en el corazón de algunos para quedarse a largo tiempo. En nuestro caso ya tenemos 22 años con comunidades, y la verdad es que cuando me pongo a pensar en volver a mi iglesia local, y yo veo mucha gente en la iglesia que tiene ahí, puede hacer cosas, y hay gente que está sentada sin hacer nada, pero hay campos donde no hay, donde ellos te dicen, por favor, enséñanos, compártenos de la palabra. En mis primeros viajes ahí, yo recuerdo ir, y los indígenas llegábamos y decían, hermano, se reunía la comunidad y tenían sus preguntas de la vida. Hermano, ¿y cómo es esto? Tú empezabas 7:30, 8 de la mañana, llegabas al almuerzo y no almorzaban, seguían, cuando acordaban eran 4 de la tarde, y ellos podían parar hasta las 7 de la noche, y tenían preguntas y no se iban y querían seguir aprendiendo. Entonces Dios me empezaba a poner esa carga en nuestro corazón. Hay deseo, hay lugares, sociedades donde la gente escucha tanto de la palabra, por la radio, por las iglesias, una iglesia acá, la otra al frente, que la gente ya no quiere escuchar.
Pero hay lugares donde ellos dicen, por favor ven, desciende y ayúdanos. Y Dios empieza a trabajar en tu corazón esa vocación, ese llamado. Quiero comentarte así algo que me pasó entre los Kashinagua. Yo había estado entre los Kashinagua ya 2 meses y llegaba la avioneta para recogernos, para llevarnos a Pucallpa y de ahí salir a otro grupo étnico. Y después de esos 2 meses, un líder indígena tufí se acerca y me dice, Juan, me dice, mañana te vas. Sí, le digo, mañana viene la avioneta y me voy. Juan me dice, ¿por qué no te quedas con nosotros? Y me dice, mira, este terreno es mi terreno. Yo te voy a construir casa aquí para ti. Quédate. Yo le dije, Tufi, no puedo quedarme, yo tengo otros viajes misioneros que hacer. Y Tufi me dice, han tenido que pasar 3 años para que venga a visitarnos un misionero. Son 3 años. ¿Cuántos años más vamos a esperar para que venga otro misionero? Y Tufi me miró y me dijo, Juan, en tu comunidad, porque él piensa que yo vivo en una comunidad, él nunca salió de ahí. Me decía, en tu comunidad, Juan, ¿cuántos hermanos van a tu iglesia? Y yo le dije, uy, mi iglesia tenía como 500 miembros en aquel tiempo. Como 500, le digo. Oh, muchos, me dicen. Sí, le digo. Juan, ¿hace cuántos años llegó el evangelio a tu comunidad? Y mi iglesia tenía como 50 años. Le digo, como 50 años atrás que llegó el evangelio. Tufi me miró, agachó su cabeza y me dijo, Juan, ¿por qué si tu iglesia tiene 500 cristianos, 500 hermanos, solo han enviado un misionero? ¿Y por qué tuvieron que esperar 50 años para enviar un misionero? ¿Y por qué mi pueblo, por qué mis paisanos tuvieron que partir, que morir sin escuchar el mensaje de Jesucristo? ¿Qué respuesta le doy? Yo creo que como iglesia, si somos una iglesia de la Gran Comisión, nuestro corazón se va a inquietar por estar en el centro de la voluntad de Dios. Y si estar en el centro de la voluntad de Dios me va a llevar a tener que experimentar cambios climáticos, alimenticios, pues lo voy a hacer por la causa del Señor. Si el Señor Jesús lo hizo, dejó su trono de gloria, su reino. ¿Dónde dormía Jesús en el cielo? ¿Qué comía Jesús en el cielo? Vino y se hizo hombre y habitó entre nosotros, y no escogió la forma de un gran emperador, un rey, siervo. Y todavía un siervo dispuesto a morir. Y él dice, ejemplo os he dado. Pero como que nosotros estamos buscando otra cosa. Cuando esta vida en realidad es pasajera. Esta es una vida pasajera. La vida eterna nos espera allá. ¿Qué estamos haciendo por esa vida eterna? Termino con esto. Un médico especialista en los bebés que están ahí en el vientre me contaba, me decía que el niño cuando está en el vientre de la madre, él piensa que esa es vida, que ese es su mundo. Él allá adentro está contento, él piensa que esta es vida. Por eso que cuando dices, está el proceso de salir, no quiere, llora. ¿Y por qué? Porque él piensa que está muriendo. Y cuando él sale, se da cuenta que lo que era ahí no era vida, la vida es acá. A veces nosotros pensamos que esta vida, estos 80, 90, 100 años, y que quiere vivir más de 100, pues que Dios lo bendiga. Pensamos que esto es vida. No, el Señor nos ha prometido una vida eterna. Eso es la vida, esto es pasajero. Es como si estuviéramos en el vientre, ¿no? Pero pensemos en esa perspectiva de una vida eterna, una vida en el reino. Gracias. Muchísimas gracias, pastor, por su charla. De verdad es un tema muy importante. Yo quería hacerle la siguiente pregunta. ¿Qué pasa si dentro de una familia un miembro tiene el corazón misionero, pero no así el resto de la familia? ¿Cómo deberíamos actuar o qué deberíamos esperar a corto, a largo plazo? Si usted me puede explicar un poquito, por favor. Hay que orar bastante, ¿eh? Hay que orar bastante. Cada caso es diferente. Aquellos que, por ejemplo, tienen un llamado y están solteros y tienes un llamado, no sé, a servir a tiempo completo, no necesariamente en misiones, pero un llamado al ministerio a tiempo completo, y estás soltero, pues abre bien los ojos, pues.
Porque lo idóneo no es solamente que venga a la iglesia, canta y alabaré a mi Señor, ¿no es cierto? Hay que conversar, hay que conocer, o sea, en realidad compartimos propósitos, visión, llamado. En el caso de los solteros todavía pueden, ¿no es cierto? En el caso de los casados, pues, orar, pues si es cristiano, bueno, al menos gracias al Señor es cristiano, y si no es cristiano la cosa es más difícil todavía. Pero yo creo que mucho tiene que ver con la oración. El que cambia, el que transforma, el que convence es el Espíritu del Señor. Y es más, no solamente hablando de que si fuera, ¿qué pasa si no hay ese entendimiento de misiones en mi familia o en un miembro de mi familia? ¿Qué pasa si no hay ese entendimiento de misiones en mi iglesia, en mi pastor? ¿Qué hago? Me voy a otra iglesia. No, ore para que el Señor cambie y transforme ese corazón. Quien le habla, yo he tenido esa lucha con mi iglesia local. Mis primeros años de ministerio no han sido fáciles. Cuando decidí ir al campo misionero y hablé ya con mis pastores, en aquel tiempo pues me dijeron algunos líderes: tú eres un tonto que te gusta la mala vida, un día cuando te suenen las tripas de hambre te das cuenta del futuro que estás dejando. Entonces, porque igual nuestros familiares o nuestros pastores tienen una expectativa de nuestra vida, mas yo no estoy para agradar a mi pastor, yo estoy para agradar a mi Señor, y yo tengo que estar en el centro de su voluntad. Esto no quiere decir que usted se casó pero lo va a dejar, ¿no es cierto? Hay que orar y pedirle al Señor: Señor, si tú me llamaste, Señor, convence y trabaja en el corazón de mi esposa, de mi esposo. Señor, tú que pones el querer y el hacer, que muchas veces son por preconceptos o por temores. A veces él ni ha ido al campo. Invítelo a salir un viaje al campo misionero, vayan juntos. Yo conozco gente que no quería saber nada con misiones, pero nunca había salido, y tenía un pavor, un temor ir al campo misionero. Ya pensaba que iba a morir. Vamos a dejar el testamento escrito. Hermanos, se fueron. El peligro de ir al campo misionero y ver esa realidad es que no quieras volver. No vaya a ser que tú quieres volver y él no, me quedo acá. O sea, es Dios el que va a tratar en el corazón de las personas, de la iglesia, de los pastores, de los líderes. Y lógicamente estamos hablando de diferentes contextos. Hablaría en un contexto diferente también cuando el hijo o la hija tiene un llamado misionero y los padres no entienden. Esa es otra historia. Cada historia tiene una forma en la que Dios puede tratar. Pero en eso y en todo lo que tiene que ver la misión, la oración es clave. La oración, buscar al Señor: Señor, yo quiero estar en tu voluntad. Señor, convence, abre las puertas que tengas que abrir. Y un poquito yendo por el tema de los solteros, diciéndoles especialmente a los solteros: si tú tienes llamado, si sabes que Dios te llamó, no vendas tu primogenitura por un plato de lentejas. Porque después que te has comido el plato de lentejas, ya estás llorando: Señor, ya no, tú elegiste. Toda decisión tiene consecuencias. Una buena decisión tiene consecuencias. Una mala decisión también tiene consecuencias. Pidamos que el Espíritu Santo nos guíe a saber qué pasos tomar, cómo actuar. En el caso, como digo, los solteros la tienen todavía un poquito más fácil ahí. No tan fácil, porque a veces hay muchas expectativas. Por ejemplo, eres un profesional y ahora te vas a dejar tu profesión o vas a servir con tu profesión en el campo misionero. Y a veces, como mis amigos me decían: ¿qué mujer va a estar loca para casarse contigo? Irse a la Amazonía a comer gusanos y caldo de mono. Pero bueno, Dios proveerá una loca, Dios proveerá una idónea, ¿no? Y Dios proveyó una, pues. Porque si el Señor te ha llamado, Él va a proveer. Y si el Señor ha puesto eso en su corazón también, estando casado, podría ser que de repente Dios pone eso en su corazón, pero usted no va a ir al campo. De repente Dios pone en su corazón para que usted forme y transmita ese corazón a sus hijos. De repente el llamado va a estar en uno de nuestros hijos. De repente nosotros vamos a ser los movilizadores para nuestros hijos. Entonces: Señor, yo no voy a poder ir al campo misionero. Yo quisiera salir de repente a otros campos donde no puedo ir. Pero ¿qué estoy haciendo? Señor, voy a preparar a mi hijo. Mi hijo tiene su propio llamado. Voy a prepararlo. Yo, por ejemplo, no hablo inglés como habla él. Voy a prepararlo en inglés. Señor, si él puede aprender chino, que él aprenda chino. Yo no voy a ir a China, pero él va a aprender chino para que un día vaya a China. Señor, ¿se da cuenta? O sea, ¿cómo podemos nosotros
infundir también en nuestra familia una visión misionera. Porque conozco gente que ama las misiones, que ora por misiones, que nunca fue a un campo misionero, pero en sus hijos sí tuvieron la oportunidad. Y ellos han sido un excelente sostén y un excelente ánimo para el ministerio de Dios. Así que a orar y a orar. Muchísimas gracias. Damos las gracias al misionero Juan Carlos por este hermoso taller acerca de misiones y queremos darle un pequeño presente de mix teológico para usted, Gracias. misionero Juan Carlos. Párese, por Gracias, favor. gracias. De parte de mix teológico, Gracias. para usted con mucho cariño. Listo, ahí está. Un aplauso, por favor. Muchas gracias, gracias a ustedes, amigos. Eso es todo por esta oportunidad. Muchas gracias. Que Dios les bendiga. Gracias. Gracias.